Trabajo en vigilancia desde hace varios años. Espíritu suicida, historia de terror. Generalmente siempre por medio de empresas certificadas en esa área. En este trabajo se ven muchas cosas. Gente y situaciones extrañas. Hasta anécdotas entretenidas de fiestas. Seguramente los que estén escuchando esto y trabajen en lo mismo sabrán de qué estoy hablando. E incluso tendrán historias como esta que decidí contarles. Cuando ingresé en la empresa de vigilancia de la cual mejor no daré el nombre, aunque seguro algunos la reconocerán por la historia. Me enviaron primero a trabajar en un edificio de vivienda y luego me enviaron a un edificio porque la idea en esas empresas es ir rotando al personal para trabajar en los lugares que contrataban ese servicio de vigilancia. Nunca olvidaré ese edificio en especial en el que me tocó trabajar unos cuantos meses. Yo no lo sabía en ese momento, pero lo cierto era que ningún compañero duraba mucho tiempo trabajando ahí. El edificio había sido construido más o menos en los años 70 y en ese momento lo utilizaban en su mayoría para oficinas o consultorios médicos, pero algunos pisos estaban vacíos. Era un edificio en el que siempre ponían 2 vigilantes, por lo que tenía varios pisos. La primera semana en la que trabajé allí, me tocó el turno de la noche. Generalmente nos iban rotando para tener turnos de día y de noche. El compañero con el que empecé a trabajar en ese lugar, al igual que yo, llevaba poco tiempo trabajando para esa empresa de vigilancia. Se me hacía que era buena persona, y la verdad es que siempre nos llevamos bien durante el tiempo en que trabajamos juntos. Nuestro primer turno de noche fue un lunes. Nos organizamos para hacer las rondas. Así cada cierto tiempo uno de los dos subía a revisar todos los pisos y el otro se quedaba en la recepción del edificio. Pasó toda la semana sin ninguna novedad hasta que llegamos al turno del viernes en la noche. Cerca de las 3 de la madrugada llegó mi turno de ir a hacer la ronda y revisar todo el edificio. Recuerdo que eran 21 pisos, una terraza y un piso de estacionamiento subterráneo, ya que los demás lugares para estacionar quedaban en la parte de afuera. Estaba revisando el piso número 19 cuando me pareció escuchar que el elevador subía, como si alguien lo hubiese pedido en uno de los pisos de arriba. Me comuniqué por el radio con mi compañero y le pregunté si había subido o si había alguien arriba, pero no se veía a nadie por las cámaras y él continuaba en la recepción. Entonces me acerqué hacia el elevador y en ese momento escuché un grito que provenía de afuera del edificio. Era como si alguien se hubiese lanzado desde la terraza. Me acerqué rápidamente hacia la ventana, pero no vi nada y era imposible asomarse, ya que el diseño de esas ventanas solo tenían una pequeña parte arriba que podía abrirse para que entrara el aire, pero no para que alguien se asomara. No voy a negar que me asusté. Estaba seguro de que alguien había caído desde el último piso. Entonces me comuniqué con mi compañero. Le dije que alguien había saltado del edificio y bajé rápidamente hasta la recepción, temiendo ver una escena de horror, pensando encontrar el cuerpo sin vida de alguien frente al edificio, pues sería un milagro sobrevivir a semejante caída. Pero cuando llegué mi compañero me dijo que no había nadie afuera. Salí para verlo con mis propios ojos. Recuerdo que miré en todas direcciones, pero no encontré nada que coincidiera con lo que había escuchado. Regresamos a la recepción para revisar la grabación de las cámaras de seguridad, pero no había nadie además de nosotros dos en todo el edificio. Me di cuenta de que mi compañero me miraba como con sorpresa y preocupación. Yo le juré que no había sido mi imaginación. Estaba seguro de lo que había escuchado, y creo que si él no me hubiese visto tan preocupado y convencido, habría pensado que yo solo estaba haciéndole una broma. Al día siguiente no oímos ni vimos nada fuera de lo común. Yo confieso que cuando llegaba mi turno de hacer la ronda en la noche, sentía un poco de temor en volver a oír algo parecido. Pero la verdad es que nada pasó, hasta el siguiente viernes en la noche. Ya había pasado una semana así, que me sentía más tranquilo, e incluso pensé que a lo mejor sí había sido solo mi imaginación. Después de todo era un edificio un poco viejo, y la verdad no tenía mucho mantenimiento. Entonces en la madrugada yo estaba en la recepción viendo las cámaras mientras mi compañero hacía la ronda respectiva.
cuando vi que algo pasaba por la cámara de la terraza. De un momento a otro ya no se veía con claridad, como si hubiera niebla, pero me pareció un poco extraño, porque desde donde estaba no veía niebla en la calle. De pronto la niebla se disipó y vi como una especie de humo que pasó a toda velocidad frente a la cámara de la terraza, y justo en ese momento escuché el radio. Mi compañero me dijo que saliera rápido, que había visto a alguien cayendo desde el techo del edificio, que debíamos llamar a una ambulancia. Entonces me levanté y salí a la calle para mirar si alguien había caído, y tal como había pasado la última vez, no había nadie. Revisamos las cámaras y le conté a mi compañero lo que había visto, pero de alguna manera lo que yo vi no estaba en las grabaciones. Todo se veía normal. A la semana siguiente fuimos a una capacitación en la empresa de vigilancia, porque allí, con regularidad, nos hacían algunas reuniones de ese tipo. Entonces me animé a hablar con otro compañero al que conocía desde hacía bastante tiempo. Había sido él quien me había ayudado a conseguir ese trabajo. Le conté lo que habíamos visto, lo que habíamos escuchado, y entonces me comentó que todos creían que en ese edificio vivía el espíritu de un suicida. Al parecer esa era la razón de que los vigilantes no duran mucho tiempo trabajando allí. No pasaban muchos meses cuando renunciaban o solicitaban que los cambiaran de lugar de trabajo. Yo no podía renunciar. Me había costado conseguir trabajo, y la verdad es que necesitaba la plata. Pero tampoco podía pedir que me cambiaran de lugar. Solo llevaba unos días trabajando allí y me daba temor que me despidieran. Así que me armé de valor y decidí que debía esperar al menos un par de meses. Así fue pasando el tiempo, y todos los viernes pasada la medianoche volvíamos a escuchar a alguien que saltaba del edificio. Además, nos dimos cuenta de que solo se escuchaba entre el piso 19 y el último. También hubo un par de ocasiones en las que incluso creímos haberlo visto, y una noche mientras escuchábamos la radio, escuchamos un programa que hablaba de cosas paranormales. Había gente que llamaba a contar sus historias y a veces invitaban a un experto. Un parapsicólogo le decían que podía detectar si había energías extrañas en el lugar desde donde se comunicaban los oyentes. Entonces se me ocurrió intentar llamar al programa y ver si podían darnos más información sobre lo que escuchábamos. Así, en mi siguiente turno nocturno del viernes, llamé al programa de radio y logré comunicarme. Les conté lo que pasaba, que varios compañeros habíamos escuchado que alguien caía del edificio, pero que al bajar y salir no había nadie. Durante la llamada me pidieron primero que subiera hasta la terraza del edificio. Allí me pasaron al experto en temas paranormales. Él utilizaba alguna especie de aparato además de sus supuestos dones sensoriales y me dijo que, si percibía un tipo de presencia, no parecía ser maligna, más bien era como si se hubiese quedado atrapada en ese lugar. Cuando dijo eso sentí un escalofrío. Entonces me pidieron que bajara para ver si podían percibir algo más. Cuando bajé al piso 20, me estaban diciendo que la presencia se podía sentir fuertemente en ese piso. El experto tenía la teoría de que el espíritu que estaba atrapado allí seguramente había pasado un buen tiempo de su existencia en este plano, en esos pisos, y justo cuando estaba contando esto, escuchamos a alguien caer como si hubiese saltado. Recuerdo que esa vez no corrí, y la verdad es que aunque me parecía muy incómodo, ya no me asustaba como la primera vez que lo escuché. Pero los periodistas del programa de radio no podían creerlo. El experto decía que efectivamente eso comprobaba la teoría de que era el espíritu de un suicida atrapado en ese edificio. Me pidieron que bajara de nuevo a la recepción. La señal de llamada se perdió por un instante, pero pude volver a comunicarme. El parapsicólogo me explicó que en los pisos de abajo no se sentía esta presencia como en los pisos de arriba, y al final yo no pude evitar preguntarle si había algo que pudiéramos hacer para que este espíritu ya no estuviese más en ese lugar. Él me explicó que la vida real no es como las películas y que realmente no hay nada que los vivos podamos hacer en estos casos, sobre todo cuando ni siquiera sabemos quién era la persona en vida. Casi 6 meses trabajé en ese edificio. No puedo asegurar que me acostumbré al espíritu del suicida,
pero con el tiempo trataba de relajarme y explicarle a los compañeros nuevos que llegaban al turno de la noche del viernes, quienes por lo general siempre reaccionaban muy preocupados al principio. Pero en nuestro gremio en esa ciudad se volvió muy conocido que era uno de esos edificios donde hay un espíritu atrapado. Después de un tiempo, cuando ya no estaba trabajando allí, me encontré con mi antiguo compañero. Él me contó que al parecer los dueños habían encontrado una forma de acabar, o al menos de dejar de escuchar los aterradores ruidos que causaba esa presencia, pues ya habían recibido algunos reclamos. Lo que habían hecho era instaurar una discoteca en los últimos pisos y en la terraza de aquel edificio. Así los fines de semana, y sobre todo los viernes, la música era tan fuerte que no se volvieron a escuchar los gritos del suicida. Me llamo Lucía Ramírez, y desde que mi abuelo falleció hace unos días, la antigua casa de mi familia en el pueblo de Santa Rosa, cerca de Puebla, parece haber sido tragada por una niebla oscura e inexplicable. Esta casa, con sus paredes agrietadas adornadas con motivos coloniales, fue donde mi abuelo solía contarme historias sobre el Día de los Muertos almas errantes que emergían de los cementerios de Xochimilco, portando maldiciones del pasado. Murió en un ataque de fiebre extraño, con los ojos abiertos de puro terror, dejando un susurro final entre sus toses: «Ellos vendrán por ti, Lucía, nunca perdonan». Me reí al escuchar a mi madre repetir esas palabras, considerándolas mera superstición de anciano. Pero en lo más profundo de mi ser, un frío inquietante comenzó a instalarse. Aquella noche fatídica fue el 2 de noviembre, cuando el aire se llenó del aroma de las flores cempasúchil y el humo de incienso de los altares familiares. Me acosté en la vieja cama de madera junto a mi hermana Rosa, quien había caído en un sueño profundo, su respiración tan regular que parecía estar atrapada en un trance imposible de romper. El pequeño televisor cerca de la puerta de la cocina emitía una luz amarillenta desde una telenovela española. El sonido de las risas artificiales de los actores se mezclaba con el viento que silbaba a través de las rendijas de las paredes, como un murmullo de almas acechantes. Estaba absorta en la pantalla, pero entonces, en la quietud de la medianoche, un destello cegador de una linterna atravesó mi visión, haciendo que mi corazón se detuviera por un instante. Entrecerré los ojos, confundida, intentando localizar la fuente de la luz. No venía de la ventana, ni del pasillo que llevaba al patio. Parecía emanar del mismo aire frente a mí, flotando en la oscuridad. Cuando mis ojos se acostumbraron a la penumbra, un escalofrío helado recorrió mi espalda al ver los dos figuras inmóviles en la esquina de la habitación, cerca de la pared, donde colgaba una foto vieja de mi abuelo en sus años mozos. Una era alta y delgada, con un aire espectral sacado de las historias de terror de mi abuelo, sosteniendo el viejo cuchillo de cocina de la familia, el mismo que usaba para cortar carne en las fiestas, cuya hoja ahora brillaba con un resplandor extraño bajo la luz de la linterna. La otra era más baja, rechoncha, con una forma distorsionada, sosteniendo la linterna que me apuntaba directamente, su luz difuminando sus rostros en sombras negras, como si hubieran sido talladas en la noche. Mi corazón latía con fuerza. La sangre parecía congelarse en mis venas. Cerré los ojos con fuerza, deseando que fuera una alucinación causada por el cansancio de ver televisión. Pero al abrirlos, seguían allí, inmóviles como estatuas de niebla, con ojos vacíos que me atravesaban. El miedo se apoderó de mí. Giré hacia Rosa y,
Con manos temblorosas, toqué su hombro, susurrando: «Rosa, despierta». Pero ella permanecía inmóvil, su rostro sereno como si una maldición de sueño la hubiera atrapado. Intenté despertarla de nuevo, con cuidado para no atraer atención, pero sus manos estaban frías, como si su alma hubiera abandonado su cuerpo en ese sueño profundo. En pánico, tiré de las sábanas para cubrirme la cabeza. Cerré los ojos y recé para que esas figuras se desvanecieran en el vacío. Pero el silencio solo duró unos minutos, un lapso que se sintió como una eternidad. La curiosidad, alimentada por un coraje frágil, me obligó a entreabrir los ojos para verificar. Habían avanzado. Estaban a solo unos pasos de la cama. Sus pies no tocaban el suelo, flotando como fantasmas surgidos de los pantanos de Xochimilco. Cerré los ojos de nuevo, pero al abrirlos, estaban más cerca, aunque tan cerca que podía escuchar un jadeo ronco, no de pulmones humanos, sino como el viento silbando a través de grietas en tumbas de piedra. Entonces lo noté. No eran de carne y hueso. Parecían formados por una nube negra espesa, girando como niebla en un cementerio, sin ropa, sin rostros, solo formas retorcidas con ojos vacíos, profundos como abismos que conducían al inframundo. Parpadeé repetidamente, desesperada por disipar la pesadilla, pero seguían acercándose, lentamente, como si quisieran arrastrarme a su reino de oscuridad. Cada parpadeo las traía más cerca, como si jugaran un juego macabro con mi mente. Finalmente, se detuvieron, de pie junto a la cama, inclinándose sobre mí. Esos ojos que no eran ojos humanos eran dos pozos insondables, como los pantanos oscuros que mi abuelo describía, emitiendo un brillo tenue y gélido. El ser alto y delgado levantó el cuchillo, cuya hoja parecía goteada con sangre antigua, desprendiendo un olor metálico que llenaba el aire. El otro, con la linterna, me cegó momentáneamente, su luz atravesándome como si pudiera ver a través de mi alma. Sentí un aliento helado en mi rostro, un hedor a tierra húmeda de cementerio mezclado con el óxido del cuchillo. Grité, un alarido que resonó por toda la casa, rompiendo el silencio de la noche, y en un instante se desvanecieron, como niebla disipada por el viento, dejando un vacío frío en el espacio. Mi padre, don Miguel, irrumpió en la habitación, su rostro preocupado iluminado por la luz parpadeante de las velas del altar de mi abuelo. «Lucía, ¿qué pasa?», preguntó, su voz temblorosa como si también sintiera algo extraño. Le conté entre sollozos, la voz quebrada. Vi dos sombras negras. Papá, tenían un cuchillo y una linterna. Querían matarme. No tenían piel, no tenían caras, solo eran oscuridad. Mi padre negó con la cabeza, poniéndome una mano en el hombro. Solo fue un sueño, hija. Esta noche es el día de las almas. Tu mente está jugando contigo. Tu abuelo se fue, pero no querría que tuvieras miedo. Pero no le creí. Señalé la esquina donde la linterna había aparecido, donde la foto de mi abuelo ahora parecía inclinada de forma extraña. ¿No ves la linterna en el suelo, papá? Él se agachó para mirar, pero no había nada, solo el suelo de madera viejo y una mancha húmeda peculiar, como la huella de algo que acababa de desvanecerse. Suspiró, con un destello de inquietud en los ojos, y nos llevó a mí y a Rosa a la habitación principal, donde el aroma a incienso del altar de mi abuelo se mezclaba con el olor de flores cempasúchil marchitas. Pero el sueño no llegó. En la oscuridad de la habitación de mis padres, escuché susurros débiles, como el viento colándose por las rendijas.
pero eran palabras claras que repetían mi nombre: Lucía, Lucía. Me estremecí, cubriéndome la cara con las sábanas, pero los susurros persistían, resonando como si vinieran de lo más profundo de mi mente. Al amanecer, cuando la luz brillante del sol entró por la ventana, revisé mi pequeño monedero que guardaba junto a la cama, donde solía guardar los viejos cheques de la familia. En uno de ellos, amarillento por el tiempo, había 3 huellas dactilares negras y nítidas, que no eran mías ni de nadie en la casa, como marcas dejadas por una mano que llevaba siglos sin vida. Desprendían un olor a tierra húmeda de tumba. Le conté a mi madre con voz temblorosa. Ella encendió más incienso en silencio y murmuró: «Tu abuelo trajo una maldición a esta casa. Esas sombras son el castigo de un pasado que él ocultó». Mi madre reveló más cuando mi abuelo era joven. Trabajó para un brujo misterioso en Xochimilco. Una vez, excavó una tumba antigua en busca de oro, rompiendo un sello sagrado de Mictecacihuatl, la diosa de la muerte. Las 2 figuras, el alto con el cuchillo y el bajo con la linterna, eran sirvientes de ella, condenados eternamente a cazar la sangre del traidor que los desató. Para romper la maldición, debes encontrar el anillo de tu abuelo, dijo mi madre, con la voz quebrada, y arrojarlo al pantano a medianoche del Día de los Muertos. Esa noche, me escabullí hacia el pantano, con el anillo viejo que había encontrado en un baúl de mi abuelo en la mano. Las aguas negras reflejaban la luz de la luna, y al arrojar el anillo, la superficie burbujeó, emitiendo un llanto infantil mezclado con el galope distante de un caballo, el sonido del charro negro, como una advertencia. Las 2 figuras emergieron, flotando sobre el agua, y me arrastraron hacia abajo. Luché, sintiendo manos frías aferrándose a mis tobillos, hundiéndome en la oscuridad. Una risa escalofriante resonó desde las profundidades, y en mi desesperación vi una silueta más alta, una figura envuelta en una capa negra, con una máscara de madera tallada con el rostro de Mictecacihuatl, sus ojos ardiendo en rojo. «No puedes escapar», rugió su voz, como el viento aullando entre huesos secos. Grité, y una luz dorada brotó de las flores cempasúchil en la orilla, empujándome fuera del agua. Las figuras se desvanecieron, pero los susurros persistieron. «Regresaremos». Al amanecer, el pueblo seguía en silencio, pero en mis sueños vi a mi abuelo junto al altar, con los ojos vacíos, susurrando: «Vinieron por mí, pero ahora te quieren a ti. Encuentra la forma de romper la maldición, Lucía, antes de que te arrastren al reino de las sombras para siempre». Desde entonces, cada noche vivo con el temor de que la luz de esa linterna no desaparezca y que los ojos rojos de Mictecacihuatl me encuentren en la oscuridad. 12 4 2 4 5 4 5 4 8 7 6. Me llamo María Delgado, y por primera vez en 3 años desde que mi abuela falleció, regresé a visitar a mi familia en un pueblo perdido cerca de Oaxaca, donde los caminos de tierra roja llevan a la vieja casa de mi abuela, un lugar que alguna vez se llenaba del aroma de las flores cempasúchil cada Día de los Muertos. Mi abuela, quien me contaba historias de almas que volvían a visitar sus hogares en noches de luna llena, partió en silencio, dejando un vacío que toda la familia aún siente. Al llegar junto con mis padres, 6 parientes nos esperaban, sus rostros tensos bajo la luz temblorosa de las lámparas de aceite. Entré a la casa,
Mis ojos recorrieron la cocina antigua con sus macetas de barro llenas de flores secas, cuando de pronto vi una figura conocida, una mujer que se parecía a mi abuela, espiando desde el marco de la puerta de la cocina. Sonrió. Sus labios delgados se movieron apenas, agitando la mano como en un saludo. Sus ojos cálidos pero cargados de melancolía. ¡Qué susto me llevé! Mi corazón latió con fuerza. Una mezcla de alegría y frío me invadió. Cuando mi tío dijo alegremente: «¡Qué bueno que están todos!», negué con la cabeza y murmuré: «No, hay alguien más en la cocina». Sin esperar respuesta, me apresuré hacia la cocina, anhelando verla de nuevo. Pero la habitación estaba vacía. Solo el viento silbaba por las rendijas y un olor a humedad subía de las paredes viejas. La única puerta era por la que había entrado, y todos exclamaron al unísono: «No hay nadie más que nosotros. María, juro que la vi, ese rostro, esa sonrisa, imposible de confundir». Horas después, mientras charlábamos en el banco del porche bajo la luz tenue de la luna y el aroma del incienso flotando, decidí mencionar lo que había visto. Mi tía, con ojos profundos y enigmáticos, me preguntó qué llevaba puesto. Describí con detalle un vestido blanco bordado con flores, la bufanda negra que siempre usaba, exactamente lo que llevaba el día de su muerte. Mi tía no se alarmó mucho, solo asintió lentamente, como si lo hubiera presentido. Algunos parientes se sobresaltaron, susurrando entre ellos, y supe que ella estaba feliz de vernos regresar sanos y salvos. Pero yo no podía creerlo. Había visto el espíritu de mi abuela en ese instante. Parece que no fui la única en experimentar algo sobrenatural en esa casa. Mis familiares contaron que habían visto el televisor encenderse solo, sombras deslizándose por los pasillos y pasos resonando desde el ático en noches de luna. Se asustaban cada vez que ocurría, pero yo lo presencié con mis propios ojos cuando el televisor cambió de canal justo a su lado. Lo más escalofriante fue que el programa que apareció después era una película sobre fantasmas, con imágenes de almas flotando en la niebla, como si el espíritu de mi abuela enviara un mensaje. Esa noche escuché susurros desde la cocina, como la voz de mi abuela llamándome, y un aroma a cempasúchil llenó el aire, aunque nadie había encendido incienso. Hasta ahora no puedo creerlo, y me divierte ver a mis familiares sorprendidos cuando les cuento como si el espíritu de mi abuela aún estuviera aquí, cuidándonos en la oscuridad.